Actualmente estoy inscrita en agronomía. Mi número de cédula es 39951418. Mi documento. En esta actividad de tarea 2 se identifica la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Entonces, en esta diapositiva explique qué depende de los tipos de actividades microbianas y la diversidad de estas actividades en su respuesta. Mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Entonces está la movilización, la subilización y nitrificación. Entonces la movilización es cuando están todas las bacterias reunidas y están, cada una ejerce un rol para recibir la materia orgánica y empezar en el proceso de descomposición. Entonces esa para mí la movilización. Y la subilización es cuando es la etapa donde es antes de la nitrificación. Entonces antes de esos 3 procesos es cuando el agricultor o el hombre le agrega urea a la tierra. O sea, son abonos que le agrega a la tierra. Uno de ellos es la urea, la agrega a los suelos para poder abonar las plantas. Entonces la urea se empieza a descomponer, tarda de 2 días a 6 horas, o sea, no está definido dependiendo del terreno. Entonces cuando esto ocurre, entonces en ese proceso de la subilización, entonces es cuando se descompone y se convierte en amonio. Entonces ese amonio pasa también a la nitrificación, que es la encargada, la que ya la etapa donde queda el nitrógeno, ¿sí? Entonces pasa primero a esa etapa de descomposición y entonces los microorganismos están ahí para ayudar a descomponerla. Entonces esto hace que la planta reciba el nitrógeno que ella necesita y nutrientes por medio de las raíces, donde los microorganismos, bacterias, están ahí para hacérselos llegar. Eso sería para mí, las condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Entonces eso es lo que ella recibe, las plantas reciben de los microorganismos por medio de la movilización, la subilización y la nitrificación, que es el último estado, que es el nitrógeno. Entonces aquí sería la segunda, es una pregunta: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Entonces la comunidad microbiana es como decir nosotros en nuestra familia tenemos un padre, una madre, entonces ahí ellos tienen así lo mismo, un grupo grande donde tienen bastantes hijos. Entonces cada uno tiene un nombre, cada uno tiene una función, que con eso respondería a la tercera pregunta, que es qué competencia tienen entre sí los microorganismos del suelo y qué favorecen cooperar. Entonces esas serían las dos en una sola, que es un conjunto de familia, que cada uno tiene una función de cuando llegan la materia orgánica para descomponerla. El uno se encarga de una cosa y el otro también de otra, y esto es lo que favorece el reino de la tierra. Entonces el reino de las bacterias está en que cada uno tiene un papel, cada bacteria tiene un papel de una función para cumplir, que en la descomposición llegue los nutrientes y el nitrógeno a la planta que lo necesita para alimentarse. En la cuarta es que realizara un dibujo de explicación. Entonces un dibujo de haber leído una lectura de la página 158. Entonces este es el dibujo de la gráfica de crecimiento microbiano. Entonces aquí en esta gráfica yo hice el tiempo, acá puse primera fase, segunda fase, tercera fase y cuarta fase. Entonces aquí en esta primera fase, aquí está todo, o sea, es más alta porque aquí creció, todos empiezan a crecer, llegaron a un terreno, en ese terreno que ellos llegaron a ese suelo, esas bacterias, esos microorganismos
se empezaron a adaptar a ese terreno. En la segunda etapa es donde ellos se reproducen, empiezan a reproducirse, a crecerse, a hacer más familia, más y más a crecer. Y en la tercera etapa, entonces es cuando ya algunos de ellos empiezan a morir porque ya se acabó toda la comida, pues no hay nada que más comer de ese suelo, ya se acabaron con todo, ya creció tanto la población que ya no hay más que comer, entonces empiezan a morir. Y en la cuarta fase es cuando ya es muerte total de los microorganismos. Entonces eso sería la gráfica de crecimiento microbiano, que así como nosotros los seres humanos, así también ellos también, todos nacen, crecen, se reproducen y mueren. En la quinta, de acuerdo a la lectura del artículo, toca realizar un mapa conceptual donde explique estos mecanismos. Entonces, las plantas, el medio ambiente como uno de ellos, lo que necesitan es el medio ambiente, el suelo donde viven los hongos, las bacterias, que son las principales encargadas de descomponer y brindarle a las plantas nutrientes por medio de sus raíces, que absorben para poder estar fuertes, para así resistir los cambios climáticos. Sí, porque las bacterias son las que llega la materia orgánica, llega todos esos abonos, entonces se convierte, ellas comen de todo esto, pero al ellas ya comer y esto, por decirlo así, es como un deme y yo le doy, o sea, yo recibo y usted me da, y así. Entonces es una forma amigable que tienen entre bacterias y hongos entre las plantas, con las plantas, porque ellas elaboran su comida por medio de los nutrientes que llegan después de lo que dejan las bacterias que descomponen esta materia orgánica. Entonces es muy importante para nosotros proteger nuestros suelos, porque ellos son los que nos dan la posibilidad de tener cultivos y plantas sanas, y el cambio climático es el que está afectando esto, porque ya hay suelos resecos donde no hay esa oxigenación, porque también las bacterias nos dan esa oxigenación a la tierra y ayudan a que estén los nutrientes ahí para las plantas. Entonces, para mí, las bacterias son la parte más importante de nuestros suelos y debemos protegerlas y debemos de no contaminar, porque la contaminación es la que está afectando el cambio climático que tenemos nosotros en el mundo. Eso yo podría agregar. Estoy muy contenta de haber estudiado estos temas, de que nos hubieran puesto estos temas y conocer muy a fondo todo el reino de las bacterias. O sea, fue muy interesante y es muy satisfactorio haber podido conocer cada partecita de ellas y pues, en función de cómo están ahí en la tierra, contribuyendo para que nuestras plantas crezcan sanas y fuertes y puedan protegerse del clima, del cambio climático que existe en tantas partes del mundo. Muchas gracias.